Mi esposa me es infiel con el profesor de mi hijo, me culpan de lo peor y se quedan con mi hijo, pero no se esperan cómo les revierto la situación. Hola a todos, mi nombre es Tomás. Soy un hombre sencillo, con una vida que podría haber sido feliz si no fuera por lo que estaba a punto de suceder. Durante años, pensé que tenía todo lo que podía desear, una esposa hermosa, Juliana, y un hijo de 12 años, Eduardo, que era mi orgullo y alegría. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de Buenos Aires, en un barrio tranquilo y familiar. Trabajaba como ingeniero civil, un trabajo que me gustaba y que me permitía mantener a mi familia. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente, o al menos eso creía yo. Desde joven, siempre fui un hombre apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Los domingos eran sagrados para mí y para Eduardo, solíamos jugar un partido en el parque cercano y después volvíamos a casa para ver el clásico del fin de semana en la televisión. Además de eso, me gustaba pasar tiempo en mi pequeño taller en el sótano de la casa, donde construía modelos a escala de puentes y edificios. Era mi forma de desconectar del trabajo y del mundo. Juliana, por otro lado, era una mujer extrovertida, con una energía que a veces parecía inagotable. Era profesora de literatura en una escuela secundaria, lo que le daba una vida social activa y una gran cantidad de amigos y conocidos. Siempre había admirado su capacidad para conectar con las personas, pero a veces me preguntaba si yo realmente estaba a su altura. Sin embargo, nunca pensé que esos pensamientos fueran una señal de lo que estaba por venir. Las cosas empezaron a cambiar cuando Eduardo comenzó a tener problemas en la escuela. Siempre había sido un buen estudiante, pero de repente, sus calificaciones comenzaron a bajar. No entendía qué estaba pasando, así que decidí hablar con su profesor de matemáticas, Ismael. Juliana me dijo que Ismael era un excelente profesor y que había ayudado a muchos estudiantes a mejorar sus calificaciones, así que confié en su palabra. Cuando conocí a Ismael, no pude evitar sentir una extraña sensación de desconfianza. Era un hombre en sus 40, con una actitud que me pareció demasiado amistosa, casi condescendiente. Sin embargo, me convencí de que solo era mi imaginación. Después de todo, él era un profesional y su único interés debía ser ayudar a mi hijo, ¿verdad? Juliana, por su parte, comenzó a pasar más tiempo en la escuela, supuestamente ayudando a organizar eventos y actividades extracurriculares. Al principio, no pensé nada al respecto, después de todo, ella siempre había sido una persona comprometida con su trabajo. Pero poco a poco, noté que pasaba más y más tiempo fuera de casa, incluso los fines de semana. Con el tiempo, empecé a notar que Juliana se comportaba de manera extraña. Se volvía evasiva cuando le preguntaba sobre su día, y cuando estábamos juntos, a menudo se distraía con su teléfono o encontraba excusas para no pasar tiempo en familia. Eduardo también parecía estar más distante, como si supiera algo que no quería compartir conmigo. Una noche, después de que Juliana se fuera a trabajar en un evento de la escuela, decidí revisar su teléfono. No soy el tipo de persona que invade la privacidad de los demás, pero algo en mi interior me decía que necesitaba saber la verdad. Encontré mensajes entre ella e Ismael, mensajes que dejaban poco a la imaginación. Las palabras "no puedo esperar a verte esta noche y me encanta cada momento que pasamos juntos" retumbaban en mi cabeza como una sentencia. No podía creer lo que estaba leyendo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible que la mujer que amaba, la madre de mi hijo, me estuviera traicionando de esa manera? No sabía qué hacer. La rabia y la desesperación se mezclaban dentro de mí, pero decidí no confrontarla en ese momento. Necesitaba tiempo para pensar, para planear qué haría a continuación. Pasaron unos días antes de que me armara de valor para enfrentar a Juliana. No podía seguir viviendo con esa mentira, pero tampoco quería destruir a mi familia. Una noche, después de cenar, esperé a que Eduardo se fuera a su habitación y me senté con Juliana en la sala. Le mostré los mensajes que había encontrado y le pregunté, con una calma que no sentía, qué significaban. Juliana se quedó en silencio durante un momento, y luego, para mi sorpresa, no lo negó. Admitió que había estado teniendo una aventura con Ismael desde hacía varios meses. Dijo que se había enamorado de él, que Ismael la hacía sentir viva de una manera que yo ya no podía. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentía como si todo mi mundo se desmoronara a mi alrededor. Le supliqué que pensara en Eduardo, en lo que esto le haría a nuestro hijo. Pero Juliana, con una frialdad que no había visto antes en ella, me dijo que ya había tomado su decisión.
Me dijo que quería el divorcio y que iba a luchar por la custodia de Eduardo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser tan cruel, tan insensible? El divorcio fue un proceso largo y doloroso. Durante meses, vivimos bajo el mismo techo, pero como dos extraños. Eduardo, atrapado en medio de todo, no sabía cómo lidiar con la situación. Intenté ser fuerte para él, pero la verdad es que me sentía derrotado. Finalmente, llegó el día del juicio. Pensé que tenía una oportunidad justa, que la verdad saldría a la luz y que podría mantener la custodia de mi hijo. Pero no estaba preparado para lo que iba a suceder. Durante el juicio, Juliana presentó pruebas falsas de que yo había sido un marido abusivo. Ismael, en su calidad de testigo, corroboró sus mentiras con un testimonio cuidadosamente planeado. El juez, que parecía haber sido influenciado por algo más que la ley, falló en su favor. No solo perdí la custodia de Eduardo, sino que también fui obligado a abandonar la casa, que había sido mi hogar durante años. Me quedé con casi nada, apenas lo suficiente para empezar de nuevo. Pero lo que más me dolió fue perder a mi hijo. Sabía que Eduardo me veía como un monstruo, un maltratador, todo por las mentiras que Juliana e Ismael habían contado. Después del juicio, no podía soportar quedarme en Buenos Aires. Todo en la ciudad me recordaba lo que había perdido, lo que me habían arrebatado. Así que un día, sin previo aviso, empaqué lo poco que me quedaba y me fui. No tenía un destino en mente, solo sabía que necesitaba escapar, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, hasta que llegué a un pequeño pueblo costero llamado Mar del Plata. No era un lugar en el que hubiera pensado vivir antes, pero su tranquilidad y su lejanía de la capital me atrajeron. Renté un pequeño departamento cerca del mar y comencé a trabajar en lo que podía, arreglando cosas aquí y allá para ganarme la vida. Los primeros meses en Mar del Plata fueron difíciles. Estaba solo, lejos de todo lo que conocía. No conocía a nadie en el pueblo, y la mayoría de mis días los pasaba trabajando o caminando por la playa, tratando de encontrar algo de paz. El dolor de haber perdido a mi hijo y mi hogar era insoportable, pero no podía rendirme. Sabía que tenía que seguir adelante, por Eduardo, aunque él no lo supiera. Una tarde, mientras caminaba por la playa, conocí a un hombre llamado Lucas. Era un hombre mayor, en sus 60, que también parecía estar buscando algo de consuelo en la soledad del mar. Nos pusimos a hablar, y con el tiempo, comenzamos a formar una amistad. Lucas había pasado por muchas cosas en su vida, y aunque no conocía todos los detalles de mi situación, me ofreció su apoyo sin pedir nada a cambio. A través de Lucas, comencé a conocer a otras personas en el pueblo. Me presentó a su sobrino, Martín, un joven abogado que había decidido mudarse a Mar del Plata para alejarse del bullicio de la ciudad. También conocí a Laura, una mujer fuerte e independiente que dirigía una pequeña librería en el centro del pueblo. A pesar de mi resistencia inicial a abrirme a nuevas personas, lentamente comencé a confiar en ellos. Martín, al enterarse de mi historia, me ofreció su ayuda para revisar el caso de mi divorcio. Aunque en ese momento no tenía mucho interés en reabrir viejas heridas, su entusiasmo y determinación me hicieron reconsiderar. Laura, por su parte, se convirtió en una amiga cercana, alguien con quien podía hablar de todo sin sentirme juzgado. Con el tiempo, Martín comenzó a investigar más a fondo el juicio de mi divorcio. Descubrió irregularidades en la forma en que se había llevado a cabo el proceso, y comenzó a sospechar que Juliana e Ismael habían manipulado al juez y a los testigos. Aunque no teníamos pruebas concretas, sabíamos que había algo más detrás de todo esto. Lucas, quien había sido un detective privado antes de retirarse, también se interesó en mi caso. Utilizando sus contactos y su experiencia, comenzó a seguir a Ismael y a investigar su pasado. Descubrió que Ismael había estado involucrado en varios escándalos en el pasado, aunque nunca había sido atrapado. Lo que descubrimos fue impactante. Ismael no solo había manipulado el juicio de mi divorcio, sino que también había pagado sobornos al juez y a varios funcionarios del tribunal para asegurarse de que Juliana se quedara con todo. Era una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Martín, Lucas y Laura me animaron a luchar. Me dijeron que no podía dejar que Ismael y Juliana se salieran con la suya. Sabía que tenían razón, pero también sabía que enfrentarlos no sería fácil. Aún así, estaba decidido a recuperar a mi hijo y limpiar mi nombre, sin importar lo que costara. Con las pruebas que habíamos reunido, comenzamos a planificar cómo enfrentar a Ismael y Juliana.
Sabíamos que no podíamos simplemente presentar las pruebas y esperar que se hiciera justicia. Ismael tenía demasiado poder e influencia. Necesitábamos un plan que no solo expusiera sus crímenes, sino que también destruyera su reputación y les arrebatara todo lo que habían robado de mí. Laura sugirió que utilizáramos la misma estrategia que ellos habían usado contra mí, la manipulación y la sorpresa. Decidimos que el primer paso sería reunir más pruebas, asegurarnos de que todo estuviera bien documentado y luego, cuando estuvieran confiados en su victoria, lanzar nuestro ataque. Nuestro primer movimiento fue infiltrarnos en la vida de Ismael. Lucas, con su experiencia como detective, se encargó de esto. Comenzó a seguirlo, a registrar sus conversaciones y a recopilar pruebas de sus actividades ilegales. Descubrimos que Ismael no solo estaba involucrado en el caso de mi divorcio, sino que también había utilizado su posición como profesor para explotar a otros padres y estudiantes. Una noche, cuando Ismael estaba fuera, Lucas logró entrar en su casa y encontró un montón de documentos incriminatorios. Contratos falsos, registros de sobornos, incluso fotografías comprometedoras que demostraban su relación con Juliana. Todo esto fue fotografiado y documentado cuidadosamente. Mientras tanto, Martín continuó investigando al juez que había presidido mi caso. Descubrió que el juez había recibido un gran depósito en su cuenta bancaria poco después del juicio, un depósito que provenía de una cuenta asociada con Ismael. Era la prueba que necesitábamos para demostrar que el juicio había sido manipulado. Decidimos esperar hasta que tuviéramos todo lo que necesitábamos antes de hacer nuestro movimiento. Sabíamos que solo tendríamos una oportunidad para derribar a Ismael y Juliana, y queríamos asegurarnos de que no hubiera margen para el error. Mientras reuníamos las pruebas, también comencé a prepararme emocionalmente para lo que estaba por venir. No sería fácil enfrentar a Juliana nuevamente, especialmente porque todavía tenía a Eduardo bajo su control. Pero sabía que no podía permitir que siguieran viviendo a costa de mis sacrificios. Laura, que había sido una roca de apoyo para mí, me ayudó a mantenerme enfocado. Me recordó que estaba luchando por algo mucho más importante que la venganza, estaba luchando por recuperar a mi hijo y por restaurar mi dignidad. Con toda la información en nuestras manos, decidimos tenderle una trampa a Ismael. Utilizamos las pruebas que habíamos reunido para hacerle creer que alguien estaba a punto de denunciarlo. Lucas, con su experiencia en manipulación, se encargó de enviarle mensajes anónimos y de filtrar información cuidadosamente para hacerlo entrar en pánico. Ismael, sintiéndose acorralado, comenzó a cometer errores. Intentó destruir pruebas y sobornar a más personas para que mantuvieran el silencio, pero no sabía que ya habíamos registrado todo. Cada movimiento que hacía solo lo hundía más. Finalmente, decidimos llevar las pruebas al tribunal, pero no directamente. Utilizamos a Martín para presentar una denuncia anónima contra el juez y contra Ismael. Esto desencadenó una investigación interna que rápidamente reveló la red de corrupción. El caso estalló en los medios de comunicación, y tanto Ismael como Juliana fueron arrastrados al escándalo. Su reputación quedó destruida, y el juez fue suspendido de inmediato mientras se llevaba a cabo la investigación. Juliana, al darse cuenta de que su mundo estaba desmoronándose, intentó contactarme. Me suplicó que la ayudara, que hiciera algo para detener el escándalo. Pero ya era demasiado tarde para ella. Le recordé cómo me había traicionado, cómo había destruido mi vida y se había llevado a mi hijo. Ahora, era ella quien estaba pagando el precio. Decidí que era hora de enfrentar a Juliana y decirle lo que había querido decirle durante todo este tiempo. Fui a su casa, la misma casa de la que me habían echado, y la encontré allí, sola y desesperada. Le dije todas las verdades que había acumulado en mi corazón, sin ninguna piedad. Le dejé claro que nunca podría perdonarla, que su traición había sido lo peor que alguien me había hecho. Y le dije que estaba decidido a recuperar a Eduardo, que lucharía hasta el final para tener a mi hijo de vuelta, sin importar lo que tuviera que hacer. Con la caída de Ismael y la exposición del juez corrupto, decidí reabrir el caso de la custodia de Eduardo. Con las nuevas pruebas que habíamos recopilado, el caso se inclinó a mi favor. La evidencia de la corrupción en el juicio original fue tan contundente que el tribunal no tuvo más remedio que revertir la decisión. Juliana, ahora sin el apoyo de Ismael, no tenía ninguna posibilidad de ganar. El tribunal me otorgó la custodia total de Eduardo, y Juliana fue condenada a pagar las costas del juicio, además de perder cualquier derecho sobre los bienes que me había quitado. Recuperar a Eduardo fue la mayor victoria de mi vida.
Después de tantos meses separados, finalmente pude abrazar a mi hijo y decirle la verdad sobre lo que había sucedido. Le expliqué que todo había sido una gran mentira, que nunca lo había abandonado, y que había luchado con todas mis fuerzas para tenerlo de vuelta. Eduardo, aunque todavía confundido por todo lo que había pasado, me creyó. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra relación, a recuperar el tiempo perdido. Supe que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que él volviera a confiar en mí. Mientras tanto, Ismael enfrentaba las consecuencias de sus actos. Fue arrestado y llevado a juicio por corrupción, manipulación de pruebas y varios otros cargos. Su caída fue rápida y dolorosa, y su reputación quedó completamente destruida. No sentí compasión por él. Ismael había jugado con mi vida, había robado a mi hijo y había destruido mi matrimonio. Ahora, finalmente estaba pagando el precio de su ambición desmedida. Con Eduardo de vuelta conmigo, decidimos empezar de nuevo en Mar del Plata. Aunque al principio no estaba seguro de si era lo mejor, pronto me di cuenta de que necesitábamos un lugar donde pudiéramos ser felices sin el peso del pasado sobre nosotros. Laura y Lucas nos ayudaron a instalarnos, y pronto comenzamos a construir una nueva vida. Eduardo comenzó a ir a una nueva escuela, y poco a poco empezó a hacer nuevos amigos. Yo, por mi parte, me concentré en darle la mejor vida posible, dedicándome por completo a ser el padre que él necesitaba. Aunque habíamos ganado la batalla legal, la recuperación emocional fue un proceso más largo. Eduardo había sido manipulado por Juliana e Ismael, y aunque ahora sabía la verdad, todavía le costaba entender todo lo que había sucedido. Pasamos mucho tiempo hablando, compartiendo nuestros sentimientos y reconstruyendo la confianza entre nosotros. Laura, que se había convertido en una amiga cercana, nos apoyó en este proceso, siempre con una palabra de aliento y un consejo sabio. Juliana, por su parte, cayó en una espiral de autodestrucción. Sin Ismael y sin el apoyo financiero que había tenido antes, no pudo mantener la casa ni su estilo de vida. Comenzó a beber, y pronto se quedó completamente sola. No sentí alegría al saber esto. Aunque me había causado un gran dolor, todavía era la madre de mi hijo, y no podía evitar sentir una mezcla de lástima y tristeza por lo que le había sucedido. Sin embargo, sabía que no podía permitir que volviera a nuestras vidas, demasiado daño había sido hecho. Con el tiempo, comencé a sentirme más fuerte. La experiencia por la que había pasado me había cambiado, pero no para mal. Me había vuelto más resiliente, más decidido a proteger a mi hijo y a no permitir que nadie más nos hiciera daño. Decidí comenzar a entrenar física y mentalmente, no solo para estar en forma, sino también para estar preparado para cualquier desafío que pudiera venir. Empecé a correr todas las mañanas por la playa y a practicar artes marciales en un pequeño dojo local. Era una forma de canalizar mi energía, de transformar el dolor en fuerza. Mi amistad con Laura también comenzó a transformarse. Lo que al principio había sido una conexión basada en la necesidad mutua de apoyo, empezó a convertirse en algo más profundo. Laura era una mujer increíblemente fuerte, y su presencia en mi vida había sido fundamental para mi recuperación. Un día, mientras paseábamos por la playa, le confesé lo que sentía por ella. Para mi sorpresa, ella me dijo que también sentía lo mismo. Así que, poco a poco, comenzamos a explorar esta nueva faceta de nuestra relación, siempre con cuidado de no apresurarnos ni de herirnos mutuamente. Eduardo también comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aunque al principio le costó, pronto se integró en su nueva escuela y comenzó a hacer nuevos amigos. Su rendimiento académico mejoró, y comenzó a mostrar interés en el fútbol, algo que siempre habíamos compartido. Cada fin de semana íbamos al parque a jugar y sentía que estábamos recuperando el tiempo perdido. Ver a mi hijo feliz y saludable era lo único que importaba para mí y me aseguré de estar siempre a su lado, apoyándolo en todo lo que necesitara. Un día, inesperadamente, Juliana apareció en Mar del Plata. Había perdido todo en Buenos Aires, y en un acto de desesperación, decidió buscarme. Me encontró en la librería de Laura, y sin previo aviso, comenzó a suplicarme que la dejara ver a Eduardo. La confrontación fue dura. Juliana estaba destrozada, y aunque una parte de mí sentía lástima por ella, sabía que no podía permitir que volviera a entrar en nuestras vidas sin antes demostrar que había cambiado. Le dije que si realmente quería ver a Eduardo, tendría que ganarse ese derecho. No podía simplemente volver y esperar que todo fuera como antes. Le di a Juliana una condición: si realmente quería ver a Eduardo,
tendría que entrar en un programa de rehabilitación para superar su alcoholismo y demostrar que estaba dispuesta a cambiar. No podía arriesgarme a que volviera a hacerle daño a mi hijo, y tenía que estar seguro de que había cambiado antes de permitirle cualquier contacto con él. Juliana, aunque al principio se resistió, finalmente aceptó. Sabía que era su última oportunidad para recuperar a su hijo, y no tenía otra opción que seguir adelante con el tratamiento. Mientras Juliana comenzaba su proceso de rehabilitación, yo me concentré en reconstruir la confianza con Eduardo. Le expliqué por qué su madre no podía estar con nosotros en ese momento, y aunque fue difícil para él entenderlo, poco a poco comenzó a aceptar la situación. Laura también jugó un papel importante en este proceso, ayudando a Eduardo a superar sus miedos y ansiedades. Su presencia en nuestras vidas se volvió cada vez más importante, y pronto comenzamos a hablar de la posibilidad de formar una familia juntos. Finalmente, después de un año de rehabilitación y terapia, decidí que era momento de permitirle a Juliana ver a Eduardo. Organizamos una reunión en un lugar neutral, y aunque fue incómodo al principio, poco a poco comenzamos a establecer una nueva dinámica. Eduardo, aunque al principio estaba resentido, comenzó a abrirse a su madre. Sabía que sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a darle la oportunidad de demostrar que había cambiado. Con el tiempo, mi relación con Laura se volvió más fuerte. Sabía que había encontrado a alguien en quien podía confiar, alguien que me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Así que, después de meses de reflexión, decidí dar el siguiente paso. Un día, mientras paseábamos por la playa, le propuse matrimonio. Para mi alegría, ella aceptó, y comenzamos a planificar nuestra vida juntos. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con ella a mi lado. Finalmente, llegó el día de la boda. Decidimos celebrarla en la playa, en un lugar que significaba mucho para nosotros. Fue una ceremonia sencilla, con solo nuestros amigos más cercanos y Eduardo como testigo. Laura, con su vestido blanco y su sonrisa radiante, me hizo sentir que todo el dolor y el sufrimiento por el que había pasado valían la pena. Sabía que había encontrado a alguien con quien podía compartir mi vida, alguien que me amaba y me apoyaba incondicionalmente. Después de la boda, Laura y yo comenzamos nuestra vida juntos como una familia. Sabía que habría desafíos en el camino, pero también sabía que estaba preparado para enfrentarlos. Eduardo, aunque al principio estaba un poco nervioso, pronto se adaptó a nuestra nueva dinámica familiar. Comenzamos a construir una rutina juntos, compartiendo nuestras vidas y sueños. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que podía construir un futuro para nosotros. Con el tiempo, Laura y yo comenzamos a formar nuestra propia familia. Decidimos tener un hijo, y aunque al principio estaba nervioso por volver a ser padre, sabía que estaba preparado para enfrentar cualquier cosa con Laura a mi lado. Con Laura y mis hijos a mi lado, supe que podía enfrentar cualquier cosa. Estaba listo para el siguiente capítulo de mi vida, sabiendo que había dejado atrás el dolor y había encontrado la verdadera felicidad.